Hola a todos y a todas, hoy os voy a introducir un material que a mí me encanta, que llevo años usándola y ahora lo uso de esta forma ya elaborado, que son las máscaras, pero yo antes lo hacía con venda de escayola, de las que se usan para escayolarse los brazos, y después explicaré cómo se hace si alguien lo quiere usar así. Son las máscaras, ¿vale? Os voy a dar una explicación de una de las formas para las que yo la uso. Las máscaras para mí las uso sobre todo con adolescentes, que también lo trabajo con niños, pero en este caso lo voy a explicar con adolescentes, lo que sería personas adultas, con la polaridad. El concepto de polaridad lo introduce Fritz Perls dentro de la teoría de la corriente gestáltica, de la terapia gestáltica, que es un tipo de terapia que se incluye dentro de los enfoques humanistas. Fritz Perls hablaba, o lo explico con mis palabras, las polaridades serían como los dos extremos que son las caras de una misma moneda a nivel de rasgos de carácter. Por ejemplo, pues una polaridad podría ser la alegría y la tristeza, otro podría ser la ira y la calma, otro podría ser, pues, a ver, la rabia, ¿vale? Y la autogestión. Es decir, son dos rasgos dentro de una misma, la humildad y el orgullo, ¿vale? La envidia y la ecuanimidad. Son como las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que plantea la terapia gestáltica y otras corrientes? Pero yo os hablo ahora mismo de la terapia gestáltica en el trabajo con las polaridades. Pues que en lugar de ser excluyentes, tú no tienes por qué ser o humilde o orgulloso, no tienes por qué ser alegre o es triste, que hay muchas personas que lo entienden así, que las polaridades son excluyentes. La terapia gestáltica lo que hace es emprender un camino de autoconocimiento y terapia para que podamos ir integrando esas dos polaridades en nuestra vida, de forma que seamos capaces de elegir en qué momento podemos desenvolvernos de una forma con un rasgo de carácter, con otro, y en qué momento tenemos que integrarlo. Cuando excluimos una de las partes de la polaridad, lo que estamos haciendo es el efecto tabla de surf. Estas tablas de surf chiquititas, yo no entiendo mucho, pero esas tablas de surf chiquititas, que cuanto más las quiero hundir, más fuerte dan en la cara. Pues algo así, cuanto menos quiero mostrar mi orgullo, cuanto menos quiero mostrar mi vanidad, cuando quiero menos mostrar mi, bueno, lo que sea, mi pereza, por ejemplo, pues más estoy provocando el hundirla, para que después de una forma u otra pues me salga más inconsciente. Entonces, ¿cuál es el camino? Es integrarla en nuestro día a día, tomar conciencia en qué momento me surgen y gestionarla para que lleguemos a una integración de esas dos polaridades. Traducido al lenguaje educativo, psicoeducativo relacionado con adolescentes. Bueno, pues las máscaras a mí me sirven para expresar de qué forma me ve el mundo, ¿vale? De qué forma me ve a mí el mundo y cuál es la polaridad que no muestro. Y ahora, no estamos hablando, y lo diré por activa y por pasiva, de emociones negativas y positivas en absoluto. Ya sabéis, lo que me conocéis, que yo salgo corriendo de esa mirada. No es positivo o negativo. Es una cuestión de funcionalidad. En qué momentos, o sea, de qué forma me muestro al mundo, cómo me conoce la gente, y de qué otra forma, cuáles son las emociones o los rasgos de carácter que no expreso, ¿vale? Por miedo a no ser aceptado. Entonces, ejemplo, tengo aquí mis rotuladores. Imaginaros que una chica o un chico, ¿vale? Bueno, pues unos rasgos de carácter mío es que soy muy exigente, ¿vale? Exigente, ¿vale? La exigencia, pues hay veces que lo escriben con palabras, hay veces que lo decoran, a veces, pues yo qué sé, pues he tenido personas que, yo qué sé, a nivel simbólico, una balanza, un fuego, como, colores que quieran, como quieran. Y entonces el trabajo está en pensar cuál es la polaridad de la exigencia. Vale, pues para mí la exigencia, la polaridad podría ser, pues el ser flexible, ¿vale? Pues lo pongo dentro, flexible. Flexible. Y ahora expreso la flexibilidad. Pues se puede sumar, ya cada persona que lo simbolice como quiera. Y vamos haciendo un trabajo de autoconocimiento que puede durar las sesiones que queramos, en el que vamos rellenando, decorando esta máscara entre los rasgos de lo que, como la gente me ve en el mundo, y los rasgos contrarios. Es importante, por ejemplo, yo puedo expresarme en el mundo con victimismo. Pues un rasgo de carácter mío, por ejemplo, que se repite. Tiendo, antes de responsabilizarme de las cosas, pues me hago más víctima, ¿vale? ¿Cuál sería el rasgo contrario? ¿Cuál sería la polaridad del victimismo? Bueno, pues imaginaros la responsabilidad. Como cada una, a lo mejor hay personas que piensan que el rasgo contrario de la responsabilidad es saber pedir ayuda. Pues como cada uno piense. Tenemos que intentar buscar coherencia, que no sean rasgos, que no sean rasgos
contrarios o rasgos, polaridades, que no me salía, polaridades que no tengan sentido entre ellas, tienen que ser polaridades realmente. Entonces, bueno, pues imaginaros que pongo la responsabilidad, o para mí lo contrario al victimismo podría ser el saber pedir ayuda, que en realidad es responsabilizarme. Bueno, pues la vamos apuntando. Atentas, porque puede ser a lo mejor que un rasgo con el que yo me expreso siempre en el mundo sea la alegría. Aquí entramos en la funcionalidad de las emociones. Pues yo siempre, la gente siempre que me reconoce me ve alegre. Vale, ¿cuál sería la polaridad de alegría? Bueno, pues permitirme que surja la tristeza. ¿Vale? Y así vamos rellenando sin entrar en que haya rasgos positivos o negativos en absoluto, sino rasgos como me ve la gente. Por ejemplo, pues para mí, ser muy perfeccionista, ¿vale? Podría ser perfeccionismo. Perfeccionismo. ¿Vale? Bueno, pues el rasgo contrario sería pues, o la flexibilidad, o el relajarme, o el relativizar, ¿vale? Y voy rellenando. Esto es un proceso de conocimiento precioso en el que voy tomando conciencia que todas las personas, ¿vale? Tenemos una parte con la que mostramos al mundo, una parte con la que nos desenvolvemos y que son rasgos de carácter con la que nos presentamos, y otras que no presentamos por miedo generalmente al rechazo, ¿vale? Y ahí habría que hablar de muchas cosas técnicas, pero por miedo al rechazo. Entonces, ya este es un primer trabajo que es precioso, es hacer todo el proceso en el que los chicos y chicas van trabajando rasgos de carácter, en el que, a mí me decía una chica que iba de chula. Me acuerdo que en secundaria decía, además que yo voy de chula, ¿vale? Y yo decía, bueno, ¿cuál sería la polaridad al ir de chula? Pues me decía, ¿qué me decía? Es como aprender a escuchar o ser más humilde, algo así me dijo, ¿vale? Otra chica que me dijo que iba de tímida. Y yo es que voy, entendedme la expresión voy, yo me presento, tengo un rasgo de carácter que como la gente me ve, que es la timidez. Y yo decía, ¿en qué momento no eres tímida? Vale, pues no soy tímida cuando soy muy alegre, cuando estoy con las personas de más intimidad o con mi familia. O sea, primer paso, darse cuenta de que todos tenemos las dos polaridades. De uno de los rasgos tenemos la polaridad contraria. ¿Vale? No es excluyente desde la terapia gestáltica o desde la visión humanista. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo? Darme cuenta que soy una parte víctima y una parte responsable. Y ahora, a cada pregunta que va unida a estos rasgos que ellos van encontrando y que les vamos ayudando a que encuentren con situaciones concretas de su vida, le vamos acompañando de esta pregunta: ¿en qué momento eres exigente? Que se les va a ser fácil encontrarlo, y es importante decirle, ¿y en qué momento eres flexible? Para que vayan tomando conciencia de en qué momento tienen también su polaridad. Porque hay muchos chicos y chicas que piensan que el hecho de ser exigentes, muy exigentes, no tienen la flexibilidad, y por supuesto que la tienen. No existen los siempre, ¿vale? A nivel psicológico. Siempre hay, siempre. Cuando nos relacionamos de la parte de la polaridad, siempre tenemos otros momentos en los que mostramos, aunque sean pequeñitos, pero los hay, aunque sean intimidad, pero los hay. Hay veces que te dicen, es que yo voy siempre alegre y siempre me muestro como la más dicharachera, la más alegre, la que más relativiza. Bueno, ¿y en qué momento te sientes triste? Y se acaban pensando y dicen, pues acabo de caer que hay veces que me siento triste cuando estoy en soledad. Y por un momento, aunque me dura muy poquito, pero lo siento. Y pues ahí lo tienes. ¿Vale? Entonces, este es el primer paso. Ir descubriendo mis rasgos de carácter, con cuáles me muestro al mundo y cuáles son la polaridad que voy escribiendo dentro. Usando esta metáfora, ¿vale? O este trabajo simbólico de expresar por fuera esto y por dentro esto. ¿Y cuál sería la segunda parte? La segunda parte, que os explicaré, desarrollaré más adelante, pero es el trabajo ya con situaciones concretas, ¿vale? Yo les presento, por ejemplo, digo, bueno, pues cuéntame qué te ha pasado esta semana, en clase, ¿no? Lo hacía con un grupito, con muchos grupos con los que he trabajado. Bueno, pues esta semana me ha pasado tal situación, mi padre me ha reñido, o he tenido una bronca con mi madre, o con mi hermana, o con mi chica, con mi chico, ¿vale? ¿Con qué rasgos de carácter has reaccionado? Vale, pues se pone una máscara y dice, bueno, pues he reaccionado con la exigencia, o con el victimismo, o me he relacionado de la parte triste y con mi impotencia, he reaccionado como me he relacionado con los demás desde esta parte. Digo, ¿vale? Pues siendo consciente de esta parte, ahora vamos a hacer así. Y vamos a aprender a relacionarnos poquito a poco, con mucho entrenamiento, con mucho cariño y con mucho cuidado, con esta parte que tenemos que ir desarrollando para integrar las dos prioridades de los rasgos de carácter. ¿Vale? Y entonces empezamos a hacer escenarios mentales en los que
volvemos a analizar esa situación, pero ¿qué habría ocurrido si en lugar de reaccionar con mi exigencia, hubiera reaccionado con mi flexibilidad? Si hubiera reaccionado con mi victimismo, hubiera reaccionado con mi responsabilidad. Si hubiera reaccionado con la alegría, hubiera reaccionado con la tristeza, o con la calma, o con la... Y vamos entrenando a los chicos y chicas a aprender en qué momento deben ponerse la máscara, porque hay veces en los que le hace falta, le debe hacer falta, por supuesto, la exigencia, le hará falta el victimismo, le hará falta la alegría, le hará falta la perfección, pero en qué momento pueden elegir conscientemente, de arriba abajo, conscientemente, él hace así, es decir, vale, pues voy a empezar a trabajar con mi polaridad, ¿vale? Creo que me he explicado bien y si no, seguiré profundizando. Pero recapitulo rápidamente. Es un trabajo, este trabajo en concreto, ¿vale? Con las máscaras en este caso, es para trabajar las polaridades. La primera parte es ir poquito a poco, sin ninguna prisa, recogiendo rasgos de carácter míos propios, en los que, fruto de la experiencia del día a día, de las preguntas que le hagamos nosotros como educadoras, como terapeutas, y ahora ir encontrando, que es casi lo más difícil, la polaridad. Algunos serán muy fáciles, ¿vale? Y otros serán más difíciles. ¿Por qué? Porque no nos enseñan muchas veces las polaridades de emociones que son aceptadas socialmente, como la alegría, pero cuando se vuelven en nuestra contra porque no soy capaz, no me hacen conectar con la tristeza, pues ahí tenemos un pequeñito problema. Sabiendo siempre que el objetivo de este trabajo es integrar poquito a poco las dos polaridades e ir enseñando a que puedan elegir conscientemente en qué momento reaccionar con unas o con otras, analizando las consecuencias. Claro, yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ir por el mundo siendo tan exigente? ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias de ir por el mundo siendo, sobre todo, muy flexible? Y ahí van aprendiendo a encontrar el equilibrio. Cuando ya tenemos recogido este mapa, que se podrá ir ampliando poquito a poco, porque vamos aprendiendo y descubriendo rasgos de carácter nuevos, vamos enseñándole a en qué momento, en qué contextos van quitándose, te vuelvo a decir, si es como una cuestión simbólica, quitándose esa parte de la máscara, esa polaridad, y aprendiendo a desenvolverse con la otra, con el objetivo, como insisto, siempre de integrar, 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 y saber en qué momento elegir cómo me desenvuelvo de una forma o de otra. Eso es te dar el poder de poder en cada momento conscientemente decidir cómo me puedo desenvolver. Y este trabajo puede dar para infinito. Además, ellos hay veces que ya se lo llevan a su casa y es como, Alma, y en este momento que me habría salido la tristeza o me habría salido la rabia, me paré, me acordé de la máscara y dije, no, ahora voy a actuar desde mi responsabilidad, o ahora voy a actuar desde mi alegría, ahora voy a actuar, y eso es lo que después podemos trabajar en la sesión o incluso en el cole, porque esto, en el instituto, porque esto es un trabajo al final de, bueno, pues drama, de psicodrama, de un trabajo que a nivel educativo y dentro de un enfoque de educación emocional da unos resultados tremendos. Así que nada, os dejo con la máscara, que lo pongáis en práctica y nos vemos la semana que viene con otro